Los almuerzos familiares, que antes solían ser un tiempo dedicado a la celebración y la unión, empezaron a sufrir un cambio inesperado y doloroso. Mi nuera, que siempre había tenido una fuerte influencia en la dinámica familiar, comenzó a tomar decisiones que poco a poco me fueron dejando fuera de esos encuentros tan importantes para mí. Sin dar muchas explicaciones, las invitaciones empezaron a reducirse o a no llegar, y los gestos de inclusión comenzaron a menguar. Al principio, intenté no darle demasiada importancia, pensando que tal vez eran situaciones aisladas, quizás problemas de organización o malentendidos. Pero con el pasar de las semanas, empecé a notar un patrón claro que produjo en mí una mezcla de tristeza y desconcierto. Era como si hubiera pasado de ser un miembro central y respetado de la familia a alguien desplazado, una figura secundaria a la que ahora se evitaba dejar participar siendo parte del núcleo familiar. La exclusión no fue directa ni violenta, sino sutil y gradual, lo que hacía más difícil confrontar la situación. La casa donde solíamos reunirnos para el almuerzo se transformó en un espacio donde me convencían silenciosamente de que mi presencia no era bienvenida o no era necesaria. En algunas reuniones llegaba y me enteraba por otros familiares que ese día no estaba previsto que yo asistiera, lo que dejaba en evidencia que la decisión estaba tomada sin consulta ni diálogo. Con el tiempo, los almuerzos incluso comenzaron a organizarse cuando yo estaba ausente o con excusas poco creíbles para justificar mi ausencia. Fue doloroso ver cómo me relegaban sin dar explicaciones claras. A pesar de los intentos que hice por participar o por preguntar directamente a mi nuera sobre las razones, la respuesta siempre era vaga o evasiva, lo que alimentaba aún más mi inquietud y tristeza. No solo me sentía excluido, sino invisible. Era como si mi papel dentro de la familia fuera cuestionado o minimizado. La sensación de ser desplazado me afectaba profundamente, no solo por la soledad física, sino por el sentimiento de no pertenecer plenamente, de ser marginado justo en el lugar y entre las personas que deberían cuidar y valorar los lazos familiares. El ambiente, que antes gozaba de alegría y celebración, comenzó a pulular con miradas esquivas y sonrisas forzadas en las pocas reuniones a las que aún era invitado. La comunicación se volvió más superficial y menos frecuente, lo que terminaba afectando la calidad de nuestras interacciones y profundizando la brecha emocional. Mis intentos por comprender lo que sucedía se encontraron con barreras. La falta de diálogo contribuyó a la incertidumbre y la tristeza, y me hizo cuestionar mi propio valor en el seno familiar. Cada vez que intentaba expresar mis sentimientos me encontraba con resistencia o indiferencia, lo que hizo que, incluso en momentos de reunión, me sintiera solo y desamparado. La exclusión no solo llegó al plano físico de no ser invitado, sino que también me hicieron sentir apartado emocionalmente. Comentarios que antes eran normales y afectuosos se volvieron escasos o inexistentes en mi dirección, y el calor y la complicidad que alguna vez compartimos comenzaron a diluirse. Este alejamiento encontrado en el contexto familiar, tan cercano y querido, comenzó a pesarme con un peso difícil de sobrellevar. Cada almuerzo al que no me invitaban era un golpe silencioso que socavaba mi autoestima y mis deseos de mantener una familia unida y amorosa. A pesar del dolor, seguía aferrándome a la esperanza de que las cosas pudieran cambiar, de que la familia encontrara el camino para recuperar la cercanía y el apoyo mutuo. Sin embargo, la realidad diaria parecía contradecir esa esperanza, y la exclusión se instalaba cada vez con más fuerza. Fue entonces cuando, en medio de esa oscuridad emocional y física generada por la exclusión, ocurrió un acto inesperado que rompió el círculo y comenzó a abrir la puerta para una nueva etapa familiar, llena de ternura y reconciliación. La exclusión que yo estaba enfrentando no pasó desapercibida para algunos de los miembros de la familia que, aunque no formaban parte directa del conflicto, percibieron el distanciamiento y manifestaron preocupación en privado. Sin embargo, la forma en que reaccionaron varió según la cercanía afectiva, las personalidades y las tensiones latentes que existían en el seno familiar. Hubo quienes miraban con tristeza mi ausencia en los almuerzos, algunos se acercaban para preguntarme cómo estaba o para mostrar gestos de solidaridad en pequeñas conversaciones. Manifiestamente, la falta de comunicación abierta hacía que la mayoría de ellos sintieran impotencia o dudas sobre cómo intervenir sin empeorar las cosas. En el núcleo familiar más cercano a mi nuera, las respuestas eran más cautelosas y controladas.
Muchos optaron por tomar partido de manera tácita o explícita, intentando sostener la versión o la decisión de excluirme sin cuestionarla abiertamente. Este silencio o apoyo velado hizo que el distanciamiento se profundizara y dificultó la posibilidad de diálogo. Algunos familiares mayores expresaron su preocupación con discreción, temiendo que la situación pudiera dañar irreversiblemente los vínculos que, a pesar de todo, habían perdurado con el tiempo. La idea de que la familia estuviera fracturándose a causa de actitudes personalistas y decisiones de algunos fue motivo de tristeza y reflexión para ellos. Otros desconocían los detalles y se mantenían al margen por desconocimiento o por no querer involucrarse en asuntos que les parecían delicados o conflictivos. Esta falta de información hacía que la situación fuera más confusa y que las interpretaciones se multiplicaran, generando rumores o opiniones divididas. En reuniones y eventos familiares, mi ausencia o participación limitada no pasaban desapercibidos. Algunos hablaban en voz baja o cambiaban de tema rápidamente cuando el tema tocaba la familia o los almuerzos que ya no compartíamos. Esta dinámica sembraba una atmósfera de tensión contenida, donde todos iban con cuidado para no reavivar conflictos. La división de opiniones también generó ciertas tensiones adicionales entre familiares, quienes a veces se encontraban en medio de debates silenciosos o miradas cruzadas que impactaban la convivencia general. Algunos intentaron mediar o fomentar encuentros que ayudaran a suavizar las diferencias, con resultados variados. A pesar de esta situación, hubo quienes intentaron preservar la armonía y recordaron que la familia no debe verse afectada por discrepancias pasajeras. Se promovieron pequeños acercamientos, llamadas o mensajes en los que se buscaba mantener viva la comunicación con un ánimo conciliador, aunque con limitaciones evidentes. No obstante, existía una especie de bloqueo general que impedía abordar sinceramente la exclusión que yo estaba enfrentando, quizás debido a temores sobre cómo reaccionaría mi nuera o por respeto a la autoridad que ella ejercía dentro del núcleo familiar principal. Muchos se debatían entre la lealtad a la familia ampliada y el sentir la injusticia evidente de dejarme fuera. Esta ambivalencia generaba en ellos una tensión interna que se reflejaba en su conducta y que preanunciaba que, tarde o temprano, la situación necesitaría ser resuelta de forma abierta para evitar daños mayores. Así, la reacción inicial de la familia fue mixta, entre la preocupación privada y el silencio público, entre el apoyo discreto y el respeto implícito a las decisiones tomadas, entre la tristeza y la esperanza de que la unidad familiar aún podía salvarse. Estos primeros movimientos, aunque tímidos, sentaron las bases para que, cuando ocurriera el gesto del nieto con sus 2 platos, la familia estuviera preparada para comenzar un cambio de actitud y abrirse a la inclusión, el respeto y el cariño auténtico. La conciencia colectiva sobre la exclusión, aunque al principio callada o fragmentada, fue creciendo en intensidad gracias a pequeños actos de discreto respaldo y a la reflexión silenciosa que ese momento doloroso estaba generando. Todo esto reflejaba que, a pesar de las diferencias y las heridas, la familia mantenía en su interior el deseo de reconectarse, sanar y fortalecerse, aunque el camino para lograrlo fuera todavía incierto y requiriera voluntad y diálogo. Ser excluido del almuerzo familiar por decisión de mi nuera no solo fue un hecho que impactó mi rutina, sino que también abrió una herida profunda en mi corazón. La realidad de verme apartado de un espacio que consideraba sagrado me generó una tristeza intensa y un desconcierto que no podía encontrar explicación. Esta exclusión no fue solo física, sino también emocional, y su efecto reverberó en mi sentido de pertenencia y en las maneras en que entendía mi rol dentro de la familia. Al principio, intenté racionalizar la situación, buscando razones o justificando con la esperanza de que se tratase solo de un malentendido pasajero. Quizás consideré que era un momento difícil para mi nuera, que había tensiones no resueltas, o simplemente que la familia estaba pasando por cambios inevitables. Pero esa racionalización no pudo acallar la sensación creciente de soledad y desarraigo que sentía cuando contemplaba cómo mi presencia era disminuida o ignorada. Cada almuerzo, cada invitación que no llegó, representaba para mí una ausencia que parecía ensancharse como un abismo. En esas ocasiones, la tristeza me envolvía en un silencio interior difícil de romper, donde te preguntas qué has hecho para merecer ese trato o cómo sucedió que las relaciones, que antes fluían con naturalidad, se tornaran tan frías y distantes.
Me sentía desconcertado porque esta exclusión no había sido anunciada ni explicada de forma clara. La falta de comunicación aumentaba mi incertidumbre, y ese desconcierto se traduce también en desconfianza y una sensación de inseguridad emocional. No saber que había cambiado, porque había dejado de ser importante, me hacía sentir vulnerable y cuestionado. Aquellos días, mis pensamientos se llenaban de recuerdos de momentos felices en familia, de risas, abrazos y encuentros con amor. Estos contrastes hacían que la realidad presente fuera aún más dolorosa. Me preguntaba si esa distancia sería definitiva, si algún día podría recuperar la cercanía perdida o si el lugar que solía ocupar había desaparecido para siempre. Mi tristeza no solo se experimentaba en privado, sino que influía en mis relaciones cotidianas con otros familiares y personas cercanas. La sensación de rechazo afectaba mi autoestima y generaba una melancolía que necesitaba ser contenida para no convertirla en amargura o resentimiento. Con el tiempo, la tristeza se acompañaba de un profundo deseo de ser escuchado, reconocido y valorado. Anhelaba que la familia volviera a ser el refugio afectivo donde fuera posible compartir y apoyarnos mutuamente, y que las decisiones que me excluían pudieran ser revisadas desde el amor y la comprensión. Pero también existía miedo a confrontar, a ser más rechazado, y a que las palabras o gestos mal interpretados agudizaran aún más la distancia. El desconcierto me paralizaba en ocasiones, impidiéndome tomar la iniciativa para resolver el conflicto o buscar soluciones. Durante esos momentos, encontraba refugio en los recuerdos de mi nieto, en su inocencia y bondad, que me daban fuerzas para no perder la esperanza de que la familia pudiera sanar y volver a estar junta como antes. Estas imágenes de esperanza se convirtieron en mi bálsamo frente al desánimo. El dolor de la exclusión desveló también la fragilidad de las relaciones familiares cuando no son nutridas con diálogo y cuidado constantes. Me hizo comprender que incluso los lazos más fuertes pueden debilitarse si no se presta atención a las emociones y necesidades de todos. A pesar del abatimiento, sabía que debía mantener mi dignidad y mi amor por la familia, sin caer en la amargura o el enfrentamiento. Decidí esperar con paciencia, confiando en que habría oportunidades para reconstruir el vínculo, aunque no sabía cuándo ni cómo. Este estado emocional oscila entre la tristeza profunda y una esperanza tenue, entre la incertidumbre y la necesidad de encontrar maneras de volver a ser parte, a pesar de las dificultades y las tensiones acumuladas. Cada día sin invitación o palabra amable era una prueba para mi corazón, pero también un llamado a fortalecer mi resiliencia y a buscar nuevas formas de expresar mi amor familiar. Así, la combinación de tristeza y desconcierto marcó una etapa dolorosa pero fundamental, que abriría camino a los actos posteriores de amor y reconciliación que cambiarían el destino de nuestra familia. El día del almuerzo familiar al que no me habían invitado fue uno de los más difíciles que he vivido en mucho tiempo. Sentía el peso de la exclusión y de la incomprensión, y aunque sabía que los lazos de sangre no se rompen así como así, la ausencia me hacía sentir muy solo y abandonado. Sin embargo, esa tristeza encontró un contrapeso inesperado que cambiaría el curso de los acontecimientos y encendería una luz de esperanza. Cuando ya todo parecía perdido y la brecha se había instalado como una barrera insalvable entre mi nuera y yo, apareció mi nieto en la escena con un gesto que, sin saberlo, sería el inicio de una nueva etapa para nuestra familia. Llegó a donde yo estaba con 2 platos en las manos, recorriendo la sala con pasos decididos y el rostro lleno de ternura y determinación. A pesar de su corta edad, mi nieto mostró una valentía y un sentido de justicia que sorprendió a todos. Nadie esperaba que él fuera quien rompiera el silencio y la exclusión, siendo aún tan pequeño y generalmente invisible en esas disputas que solo los adultos parecen entender o protagonizar. Esa imagen de él caminando hacia mí, con la inocencia y sinceridad que les caracteriza a los niños, fue un instante de profunda conmoción. Se convirtió en un momento cargado de simbolismo y significado, que demostraba que, más allá de las dificultades y tensiones, el amor familiar y el cuidado por el otro siguen vivos. Al tomar el lugar junto a mí con esos 2 platos, el gesto de mi nieto iba mucho más allá de un simple acto de compartir comida. Era un acto explícito de inclusión, reconocimiento y defensa, un mensaje claro y contundente que rompía las barreras que los adultos, por sus diferencias y conflictos, había levantado. Sentí en ese momento una mezcla de orgullo,
emoción y alivio. Era como si, en medio de la distancia sembrada por los mayores, mi pequeño me tendiera la mano, recordándonos a todos que la familia no se debe fracturar, sino proteger y cuidar con ternura. El gesto no solo me tocó a mí de manera personal, sino que impactó a todos los presentes. Rompió con la tensión y la incomodidad que se habían instaurado en la mesa, y abrió espacio para la reflexión y la posibilidad de reconstrucción. Fue en ese instante cuando el silencio y la distancia empezaron a ceder ante el poder de la inocencia, esa que no distingue rencores ni discordias, y que nos recuerda que los vínculos más sólidos son aquellos que se presentan con honestidad y amor. La mirada y la actitud de mi nieto dejaron claro que, para los niños, la familia es un espacio sagrado de cuidados mutuos, y que las exclusiones arbitrarias son incomprensibles. Su acción fue una invitación directa a reconsiderar nuestras diferencias desde el respeto y la compasión. En el fondo, ese momento nos confrontó a todos sobre nuestras responsabilidades como adultos, cuidarnos unos a otros y enseñar con el ejemplo los valores del amor y la inclusión, en lugar de fomentar divisiones y silencios dolorosos. Mi nieto, sin saberlo, fue un puente entre mi corazón y el resto de la familia, recordándonos que nunca es tarde para tender esos puentes que unen y fortalecen. Su amor y su impulso fueron tan naturales como necesarios para romper el círculo de la exclusión. A partir de su llegada con esos 2 platos y su gesto de compartir, la dinámica familiar empezó a cambiar, impulsando conversaciones, reconciliaciones y un deseo renovado de estar juntos de verdad, dejando atrás las heridas que tanto nos habían separado. Ese acto simple y profundo se convirtió en un símbolo de esperanza y un mensaje claro para todos. La familia se construye con gestos de amor, cuidado y respeto, y que no debemos dejar que las diferencias nos alejen del verdadero valor que compartimos. Así, la llegada inesperada de mi nieto fue el comienzo de algo nuevo, una promesa de que, pese a las dificultades, el amor es capaz de restaurar la unión y sanar heridas profundas. Aquel acto simple, cargado de significado, de meu nieto al levantar su copa en mi honor, catalizó un no interior de ambos una corriente de emociones que, con el tiempo, se consolidaría en un vínculo mucho más profundo y resistente que el simple lazo generacional. La naturalidad con que el niño defendió mi dignidad y mostró su amor incondicional fue un gesto que marcó un punto de inflexión en nuestra relación, y que transformó para siempre la manera en que nos percibimos mutuamente. Desde ese momento, la relación entre nosotros se volvió más fuerte y auténtica. La inocencia y sinceridad del acto del niño me hizo redescubrir la magia y la pureza que, en medio de las dificultades, todavía viven en los corazones de los más pequeños. La confianza y el afecto que empezó a generarse no solo curaron heridas, sino que también crearon un espacio de comprensión mutua, una especie de refugio donde la ternura y la empatía son los principales pilares. El vínculo con mi nieto se fortaleció en la medida en que, entre esas miradas y gestos, aprendí a valorar cada momento de cercanía, sin prejuicios ni condiciones. En sus acciones, en sus palabras sencillas y en su actitud protectora, hallé un ejemplo tangible de cómo el amor genuino puede crecer en las circunstancias más adversas. Nos convertimos en cómplices del cariño, y esa complicidad fue la que empezó a sanar el daño emocional que la exclusión y las heridas pasadas habían ocasionado. Para él, yo siempre había sido una figura importante, un ejemplo de amor y cuidado, pero esa noche, con su acto, entendí que también yo podía aprender mucho de la pureza de su corazón. La confianza y la ternura que me brindó fortalecieron mi autoestima y renovaron mi esperanza de que, en la familia, todavía existen semillas de amor que solo necesitan ser cuidadas y estimuladas. En los días siguientes, buscamos mantener viva esa conexión especial. Comenzamos a compartir pequeñas actividades, juegos, historias y conversaciones, todo en un ambiente donde la sinceridad y la alegría eran protagonistas. Poco a poco, la relación se fue consolidando como un refugio donde ambos aprendíamos a expresarnos sin miedo y con mucho cariño. El fortalecimiento de nuestro vínculo también sirvió para que otros miembros de la familia percibieran la importancia de cultivar relaciones sinceras, donde el amor y el respeto sean la base. La actitud de mi nieto se volvió ejemplo y guía para muchos, especialmente en momentos donde la duda o el resentimiento amenazaban la armonía familiar. A través de ese acto tan sencillo, mi nieto me enseñó que la familia no solo se compone de lazos de sangre, sino también de gestos, de presencia,
de apoyo en los momentos difíciles y de la capacidad de defender y cuidar a quienes amamos con toda la inocencia y pureza de un corazón infantil. Él me enseñó que cada abrazo, cada palabra amable y cada pequeña muestra de cariño fortalecen esos lazos que en la adultez podemos olvidar o descuidar. El vínculo con mi nieto se convirtió en un pilar central de mi existencia emocional. En su mirada, en sus acciones espontáneas, encontré razones profundas para seguir creyendo en la familia, en la esperanza de que, pese a los conflictos, el amor sincero siempre puede florecer y transformar todos los corazones. Gracias a esa noche, entendí que el amor no se mide en grandilocuentes gestos o en palabras vacías, sino en la constancia, en la atención a los detalles y en la disposición de cuidar y acompañar a quienes más lo necesitan, especialmente en los pequeños, que son los verdaderos portadores de la ternura y la inocencia que el mundo necesita tanto. Ese vínculo que empezó con un acto de protección y respeto será para siempre una fuente de inspiración y fortaleza. La relación con mi nieto se convirtió en ese refugio donde la esperanza, el amor y la confianza se encuentran todos los días, y donde cada pequeño acto de ternura fortalece la familia en su esencia más pura. Cuando mi nieto llegó con 2 platos en las manos y dijo con una voz clara y llena de ternura, «Uno es para mi abuela», todo cambió en aquel instante. Esa frase simple, pronunciada con la inocencia y la sinceridad que solo un niño puede tener, rompió el silencio pesado y el muro de exclusión que se había levantado en torno a mí. Fue un acto de justicia infantil que, sin proponérselo, cuestionó toda la dinámica que había separado a nuestra familia. Esa frase, sencilla pero contundente, fue un llamado directo a la empatía y a la inclusión. Con ella, mi nieto no solo manifestó su cariño y apoyo hacia mí, sino que también dejó en evidencia a los adultos que me habían excluido. Mostró que el amor familiar no debe tener condiciones ni limitaciones impuestas por rencores o rencillas personales. El momento en que pronunció esas palabras fue de una belleza y pureza conmovedoras. Muchos de los presentes sintieron un nudo en la garganta, mientras otros miraban con asombro y reflexión. La verdad expresada por un niño nos enseñó que, más allá de las diferencias y conflictos, existe un vínculo irrompible que debe ser respetado y cuidado. Esta frase quebró la exclusión porque tocó el corazón de quienes estaban allí. Nos hizo cuestionar nuestras actitudes y nos recordó que la familia es un espacio sagrado, donde nadie debe quedar fuera ni sentirse menos valorado. Fue un recordatorio de que la inocencia es a menudo más sabia que la razón fría. La frase de mi nieto sirvió también para dialogar, pues abrió una puerta para entender que el respeto y el amor son imprescindibles en cualquier relación familiar. Su simpleza nos desarmó y nos invitó a bajar las guardias, a dejar de lado el orgullo y a buscar la reconciliación. En ese instante, las tensiones se diluyeron, y la atmósfera se volvió más cálida. Algunos familiares se acercaron hacia mí con miradas de comprensión y con deseos de expresar afecto que hasta entonces habían quedado reprimidos por las circunstancias. La frase abrió el camino para que el diálogo y la apertura se hicieran presentes de nuevo. Para mi nuera, escuchar esas palabras fue un momento de introspección. La mirada inocente y la voz dulce de su propio hijo la confrontaron con la realidad que quizás quería evitar, que sus acciones lastimaban y alejaban a quienes deberían ser amados y respetados. Esa frase fue un espejo en el que pudo verse reflejada y reconsiderar su conducta. Además, la frase de mi nieto invitó a la familia a pensar en el poder de los pequeños actos y palabras. Nos mostró que muchas veces las soluciones y los cambios empiezan por gestos sencillos, sinceros y desprovistos de intereses ocultos. Fue un punto de inflexión que marcó el inicio de un proceso de reconstrucción. Esa frase hizo que todos miráramos con otros ojos a la familia y abriéramos el corazón para sanar heridas que, a fuerza de silencio y exclusión, se habían hecho profundas. Desde ese momento, cada vez que pensaban en familia, recordaban esas palabras llenas de amor y justicia, que motivaron compromisos sinceros por mantener a todos incluidos y valorados. La frase de mi nieto pasó a ser un símbolo para nosotros, un ejemplo de cómo la pureza y la sinceridad pueden derribar muros y abrir caminos hacia la armonía. Este episodio fortaleció también el vínculo emocional con mi nieto, quien se transformó en un referente de amor y esperanza para todos. Su gesto y palabra fueron un legado de ternura que seguirá inspirando a la familia a cultivar el respeto y la solidaridad. La enseñanza que dejó esa frase es clara y profunda.
En la familia siempre debe haber un lugar para todos, y el amor es la fuerza que sostiene y une, más allá de los conflictos y las diferencias. Así, aquella simple frase pronunciada con el corazón de un niño se convirtió en la llave maestra para abrir las puertas a la inclusión, la reconciliación y el amor verdadero en nuestra familia. El momento en que mi nieto, con esos 2 platos en las manos y su voz dulce y firme, pronunció la frase "uno es para mi abuela", quedó grabado profundamente en la memoria de todos los que estaban presentes. La reacción de cada miembro de la familia fue un torbellino de emociones, desde la sorpresa hasta la congoja, pasando por una toma de conciencia colectiva que empezó a abrir pasos para la reconciliación. Primero, el impacto fue visible en los rostros. La sorpresa se reflejaba en los ojos de varios adultos, quienes no esperaban que un niño interviniera de manera tan directa y contundente en un conflicto que ellos mismos habíamos complicado con años de silencios y malentendidos. Algunos bajaron la mirada, otros se llevaron la mano al pecho como intentando contener un nudo emocional, y otros simplemente quedaron en silencio, atónitos ante la honestidad y valentía infantil. Las palabras del niño rompieron la barrera invisible que, hasta ese momento, había impuesto su ausencia. Fue como un llamado irrefutable a la empatía, a recordar que, detrás de las diferencias, hay personas que merecen respeto y afecto. Esa frase, sencilla en apariencia, resumió lo que muchos dentro de mi familia sentían pero no se atrevían a expresar. También hubo quienes se derramaron en lágrimas, en especial los miembros mayores que recordaron con nostalgia tiempos en los que la familia compartía en unidad y alegría, y que sentían pesar por la distancia emocional que la exclusión había producido. Sus lágrimas fueron silenciosas pero cargadas de reconciliación interna, un lamento por lo perdido y una esperanza por lo que se podía recuperar. El gesto y la frase de mi nieto sacaron a relucir un sentimiento colectivo de culpa y responsabilidad compartida. Muchos familiares se dieron cuenta de que habían permitido que el rencor o los problemas no resueltos invadieran un espacio sagrado. El niño, sin querer, les hacía ver la simple verdad. Nadie debería ser excluido del amor y la aceptación familiar. Al mismo tiempo, este momento provocó una reflexión profunda sobre el verdadero significado de la familia y sobre cómo las pequeñas acciones, como la de un niño, pueden tener el poder de transformar realidades y actitudes. Algunos de los presentes expresaron en voz baja su deseo de que esa mesa vuelva a estar unida, libre de resentimientos y abierta para todos. Otros comenzaron a pensar en maneras de reparar los daños y fomentar un ambiente más justo e inclusivo. Para mi nuera, la reacción fue de sorpresa y evidente incomodidad, pero también de una apertura emocional inédita. Ver cómo los demás reaccionaban ante el gesto de su hijo la confrontó con una realidad que pudo haberse negado durante mucho tiempo y la impulsó a cuestionar su actitud. Los más jóvenes vieron en la acción de su hermano menor un ejemplo inspirador, un modelo de conducta basado en el amor y la justicia. Esa imagen infantil se volvió un referente de los valores que la familia quería recuperar y promover. El ambiente general fue mutando, la tensión dando paso a un sentimiento de alivio y esperanza. La presencia de mi nieto y sus palabras nacidas del cariño puro fueron como un bálsamo que calmó las heridas abiertas y permitió que la conversación y la comunicación vuelvan a fluir. A partir de ese momento, se abrieron espacios para el diálogo, para escuchar a todos y para comprender que la familia, aunque imperfecta y con conflictos, sigue siendo un espacio fundamental para el amor, el respeto y el apoyo mutuo. Las miradas hacia mí cambiaron, ya no eran de distancia o indiferencia, sino de cariño y respeto renovados. Se sentía que la inclusión era un compromiso no solo de palabra, sino que empezaba a vivirse con hechos y actitudes. El gesto de mi nieto fue un recordatorio tangible de que el amor no conoce obstáculos, y que cada persona, sin importar las diferencias o conflictos, merece un lugar de honor en la familia. Así, la reacción de los presentes fue la semilla que empezó a germinar la reconciliación, mostrando que el camino hacia la sanación familiar puede ser simple y profundo, iniciado con la voz sincera de un niño que no duda en defender a quien ama. El gesto de mi nieto, tan sencillo y a la vez tan poderoso, tuvo un efecto inesperado y profundo en mi nuera, cuya actitud hasta ese momento había marcado la exclusión que me había dejado al margen del almuerzo familiar. Esa intervención inocente y llena de ternura actuó como un espejo que le reflejaba no solo la realidad de mis sentimientos,
sino también el impacto de sus propias acciones dentro de la familia. Al principio, mi nuera mostró sorpresa genuina. No esperaba que su propio hijo fuera capaz de manifestar un acto de cariño tan claro hacia mí, ni que usara sus palabras para romper con la distancia que ella había generado. Esa inesperada muestra de afecto desarmó su postura rígida y la enfrentó a la evidencia de que el amor y el respeto mutuo no pueden ser sustituidos ni ignorados con actitudes negativas. Fue un momento de introspección profunda para ella. La mirada inocente y la voz firme del niño tocaron fibras que tal vez había reprimido o subestimado. El impacto de presenciar la valentía de su hijo al defenderme con un simple pero contundente gesto le hizo comprender cuán importante es cuidar los lazos familiares y respetar a todos los miembros, especialmente a quienes a veces parecen más vulnerables. Esa frase pronunciada con tanta naturalidad hizo que empezara a cuestionar sus decisiones y su actitud. Comprendió que la exclusión no solo me había afectado a mí, sino que también había desgastado la atmósfera y la dinámica familiar, afectando la convivencia y el bienestar común. En su interior, se abrió un espacio para la reflexión y la posibilidad de cambio. A pesar de la sorpresa inicial, también hubo señales de incomodidad y quizá un poco de culpa. Tal vez sintió que había sido cuestionada no solo por los demás adultos, sino también por su propio hijo, algo que para cualquier madre puede ser una experiencia intensa y emotiva. Reconocer que el amor familiar puede ser un camino más digno y solidario representó un desafío, pero también una oportunidad para crecer y rectificar. La reacción de mi nuera no se manifestó de inmediato en palabras, pero sí en pequeños gestos que comenzaron a suavizar la tensión. Su mirada hacia mí se volvió menos distante, y empezó a ser más receptiva en las interacciones posteriores. Aunque todavía había heridas y diferencias, ese impacto fue el inicio de un proceso de acercamiento y posible reconciliación. Poco a poco, mi nuera comenzó a mostrar que estaba dispuesta a revisar su postura. Empezó a comunicarse con más respeto y a buscar maneras de incluirme en la vida familiar de forma más consciente, reconociendo que la familia es un espacio que debe cultivarse con amor, paciencia y respeto mutuo. El impacto en mi nuera también afectó a la dinámica entre los demás miembros de la familia. Al ver el efecto transformador del gesto de sumisión mi nieto, otros familiares se sintieron motivados a apoyar la reconciliación y a procurar un ambiente más inclusivo y amoroso. Esto fortaleció la idea de que no es solo una relación entre dos personas, sino algo que involucra a todo el grupo. La experiencia le mostró que los actos de amor y cuidado tienen un poder enorme para cambiar situaciones complejas y crear nuevas oportunidades para el diálogo y la comprensión. Su actitud comenzó a transformarse desde la resistencia hacia una voluntad más abierta y amorosa, aunque con pasos pausados. Este episodio fue una enseñanza invaluable para ella, evidenciando la necesidad de dejar atrás el orgullo, los resentimientos y las diferencias para priorizar el amor y la unidad familiar. Fue un llamado a poner el bienestar común por encima de las disputas personales. Con el tiempo, el impacto de aquel momento se tradujo en cambios duraderos que beneficiaron no solo nuestra relación, sino también el ambiente familiar en general. La disposición renovada de mi nuera a construir con respeto y cariño creó la base para una convivencia más armoniosa y saludable. Así, ese pequeño acto de mi nieto fue un catalizador de transformación en mi nuera, recordándole que en la familia se debe dar espacio para el amor y la inclusión, y que la fuerza de los vínculos puede superar cualquier obstáculo si se cultiva con ternura y compromiso. La intervención de mi nieto, con sus 2 platos en las manos y la frase llena de amor "uno es para mi abuela", produjo un efecto profundo en la familia que trascendería el simple acto de compartir una comida. La respuesta colectiva fue una mezcla de emociones que reflejaron el amor, la reflexión y el anhelo de unidad que todavía existían, a pesar del conflicto. Inicialmente, se produjo un silencio amplio, donde cada persona presente fue procesando lo ocurrido a su manera. Algunos miraban al niño con ternura y reconocimiento, otros miraban a mi nuera con una mezcla de preocupación y expectativa. El silencio no fue incómodo, sino más bien un momento de toma de conciencia colectiva. Este momento de pausa brindó espacio para que las emociones, hasta entonces contenidas, comenzaran a expresarse en gestos y miradas. El hecho de que un niño mostrara tanta valentía y cariño hacia mí, que había sido excluido, tocó el corazón de todos, generando un sentimiento de protección y empatía compartida.
La familia reaccionó expresando señales de apoyo y reconciliación por medio de gestos sutiles pero firmes. Abrazos cálidos empezaron a circular, miradas de complicidad renovadas se cruzaron, y hubo quienes se acercaron a mí para hacerme sentir que seguía siendo una parte importante del grupo. Se observaba también cómo los más grandes intentaban suavizar tensiones y facilitar conversaciones hacia un camino de reparación. A partir de ese instante, los miembros comenzaron a expresar, de manera diferente a antes, su voluntad de incluirme y de cuidar las relaciones que se habían visto afectadas. Algunos familiares comenzaron a tomar la iniciativa para organizar nuevas reuniones y encuentros donde la inclusión fuese la prioridad. Se habló de la importancia de escuchar y acoger, favoreciendo un ambiente donde la comunicación abierta y respetuosa pudiera desarrollarse y generar cambios positivos duraderos. La acción de mi nieto sirvió como una especie de catalizador emocional, mostrando que incluso en medio de conflictos profundos, la familia tiene la capacidad de renovar sus compromisos afectivos y de restablecer el amor y el respeto que la sostienen. Este proceso de respuesta colectiva reflejó la madurez emocional y el deseo de todos por superar los obstáculos y fortalecer la convivencia, entendiendo que la exclusión no es compatible con el amor familiar auténtico. Fue evidente la intención de construir un futuro diferente para las próximas generaciones. Además, la conciencia generada sobre el impacto de las decisiones y actitudes en las relaciones familiares hizo que muchos reflexionaran sobre su propio comportamiento, comprometiéndose a evitar conductas que pudieran generar heridas o rupturas similares. Las respuestas no se quedaron solo en gestos y palabras. La familia creó espacios para abrir diálogo, expresar sentimientos y buscar soluciones prácticas a los conflictos pasados. Se fomentó la participación de todos, desde los más jóvenes hasta los mayores, en la construcción de una convivencia más solidaria. Este renovado compromiso permitió que los lazos afectivos se fortalecieran, y que la familia recuperara su esencia de apoyo mutuo, aún en medio de las imperfecciones y desafíos propios de cualquier grupo humano. La respuesta de la familia también mostró que el amor puede manifestarse de muchas formas, y que a menudo son los pequeños actos de cariño y valor los que tienen mayor fuerza para transformar y sanar. Finalmente, este episodio dejó una lección perdurable en nuestra historia familiar, que todos merecemos ser escuchados y aceptados, y que la inclusión y el respeto son los pilares fundamentales para mantener a la familia unida y fuerte ante cualquier adversidad.